bienvenidas, bienvenidos. Para nosotras es un gusto comenzar nuevamente este encuentro y justamente el tema el hilo conductor que tenemos este año es el de los encuentros, ¿no? Los encuentros de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que vamos a compartir. A ver si esto arranca. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, como decíamos, esta vez el encuentro es de Jesús con la samaritana y nosotras seleccionamos del capítulo 4 los versículos 1 a 29. En realidad el texto es más largo, pero para poder trabajar en los estudios bíblicos, en este estudio bíblico, vamos a... No, nos fuimos a trabajar esto. Esta parte nada más. Estaría teniendo que correr... Un segundito, por favor, ¿eh? Ahí está. Mientras tanto le damos la bienvenida y saludamos a la gente nueva, que se agregó un par de personas más, mientras vos, Caro, encontrás lo que estás queriendo hacer. Ahí estoy. Sí, lo que quería era sacar la barra, viste, de arriba, porque no puedo ver sino el texto completo. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o ya comenzamos, Mercé. No, yo diría comenzamos. Recuerden Muy que lo bien. que hacemos normalmente es que Carolina hace la presentación, entonces aprovechamos y ya la grabamos para que la gente que después la quiera volver a ver la tenga, o la gente que no pudo estar. Entonces después de la presentación volvemos si hay preguntas de aclaración, etc. De todos modos, si a alguien le pasa que se le corta el sonido o pasa algo que amerite interrumpir, lo hacemos, por supuesto, pero si no, en general no, así después la gente que lo ve no tiene todas las interrupciones. Muy bien, entonces, ¿alguien por favor quisiera leer el texto que tenemos en pantalla? Ahí leo, chicas. Dale. Por tanto, cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía más discípulos que Juan y bautizaba, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Pero era necesario que él pasara por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del terreno de Jacob, dio a su hijo José, y por cierto, allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y le dijo a Jesús, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Le dijo a la mujer, Señor, no tienes vasija, y el pozo es hondo. ¿Dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y vuelve acá.
Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme, mujer, créeme. Viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente el Padre busca a tales adoradores. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se extrañaron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué buscas? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean que un hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No es este el Cristo? Muy bien, Chan, chan. muchas gracias, Marcela. No, nada. Entonces, lo primero que nos preguntamos es si estaban en las afueras de una ciudad, en un lugar a lo mejor semidesértico, podemos decir, donde solamente había un pozo, donde no había otras personas. ¿Quién registró este relato? Todas estas palabras. Y ella le dijo, y Jesús le dijo, y ella le respondió, y Jesús le volvió a decir. Entonces, podemos preguntarnos si fue Jesús el que contó las intimidades de esta mujer o fue esta mujer sencilla la que memorizó este diálogo. La verdad es que no parece muy probable. Y a esto le sumamos que ninguno de los otros 3 evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, traen este relato. Entonces, hay una conversión de todo un pueblo. Nosotros leímos hasta el versículo 29, pero ustedes después pueden profundizar leyendo hasta el versículo 42, si no me equivoco. Y allí van a ver todo el desenlace, como todo el pueblo se entera por boca de esta mujer samaritana y cómo se convierte todo el pueblo, ¿no? Entonces decimos que todo el pueblo se convierte y ustedes lo ven en los versículos 39 al 42. ¿Alguien podría leerlos, por favor? Del mismo capítulo 4, ¿no? O sea, casi el final. Ahí voy, pero me agarraste lavando los platos. Esperá. Sí, qué raro. Y lave los platos y que hable. Ah. Claro. ¿Cómo? ¿Quieren que lea? Ahí voy. Estos, los dos de abajo, Caro, ¿por qué ninguno? 39, no, 39 a 42 primero, porque estoy Ah, queriendo mostrar la claro, conversión de todo el pueblo. sí, no, no lo tengo a mano. Y estoy con el. No, no, no ¿Alguien te voy que a. tenga una Biblia, por favor? Yo puedo leer. Dale. Sí, el que lo tenga lo lee tranquilamente, sí. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que hice bien. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos
y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Muy bien. Entonces, además de ver que todo el pueblo de Samaria se ha convertido, o por lo menos el pueblo este de Sicar, donde estaban, además ya leímos en el versículo 40 que Jesús permaneció allí 2 días. Y si ustedes miran el versículo 43, que es lo que está a continuación de lo que acaba de leer Reni, pasados los 2 días, partió de allí para Galilea. Es decir, ¿no? Que es un lugar donde Jesús estuvo y se quedó. Y así todo, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no lo registran. Es extraño, ¿no? Pero las cosas se complican un poco más, porque parece que a Jesús le cerraron la puerta en la cara. ¿Alguien podría buscar, por favor, Lucas 9, 52, 53 y quedarse allí, que le vamos a pedir otra cosita también? Después vamos a leer 54, 56. Pero podríamos leer Lucas 9, 52, 53 y otra persona que por favor vaya buscando Mateo 10, 5, 6. Leo Lucas, si quieren. Dale. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguir alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirle porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Bien. Y si leemos 54, 56, ¿qué pasó? ¿Le podés seguir? Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? ¿Al 56? ¿Hasta el 56? Sí. Sí. Pero Jesús se volvió y le respondió. Luego se fueron a otra aldea. Y los reprendió, Los perdón. reprendió. Los reprendió. Claro. Y luego se Los fueron a reprendió. otra aldea. Sí. Sí. O sea, estaba la cosa que ardía, ¿no? Porque los samaritanos no lo reciben a Jesús, que está de paso para Jerusalén, y la hospitalidad, ustedes saben que es un valor muy preciado para esta cultura, ¿eh? Y los propios Santiago y Juan también dicen, bueno, vamos a quemar naves, esto hoy los chicos dirían, se pudrió todo, basta, terminemos con esto, ¿no? Y Jesús dice, no, momento, tranquilos. Pero, ¿qué dice el Evangelio de Mateo? ¿Alguien que pueda leer, por favor, Mateo 10, 5, 6? A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ahí está. Entonces, según Mateo, el mismo Jesús es el que no quiere que vayan a Samaria. Entonces, es poco probable que el relato este que acabamos de leer nosotros, el de la samaritana, el encuentro, el diálogo que tiene con Jesús, es poco probable que haya sido un hecho histórico vivido por Jesús. Entonces, tenemos además otro dato adicional, que es que Felipe, el diácono, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos que hay diáconos entre los helenistas?
Bueno, va a misionar a Samaria y después de la muerte de Jesús podemos leer Hechos 8 del 1 al 5 y después 14 a 17. Hechos 8, 1, 5 y 14, 17. Quien lo encuentra lo lee, por favor. ¿Puedo hacer un comentario previo? Sí. Yo, que justo me hiciste acordar y lo nombraste a Felipe, que Felipe creyó cuando le dijo Jesús que estaba abajo de la higuera. No, este es el diácono, no es bueno, el discípulo. Bueno, por eso aclaré Felipe el está bien, diácono. pero ¿Se acuerdan que estaban Esteban y Felipe, y Esteban termina lapidado justamente cuando termina el capítulo 7, y en el 8 arranca como la secuencia de Felipe, el diácono de los helenistas, ¿no? Sí, perdón, pero lo que me acordé era, creíste porque te dije que estabas abajo de la higuera y la mujer samaritana le dice, es el Cristo porque me dijo que hice. Ah, Claro. Eso. ok. ¿Leo? Sí, En Hechos 8:1-5. sí. No sé si se escucha bien. Bueno. Saulo aprobó Más o menos. la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió de la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Perfecto. Entonces, fíjense, en medio de toda la persecución ejercida por Saulo, que es Pablo, que después se va a convertir, tenemos a estos misioneros que llevan el mensaje, la buena noticia de Jesús, la llevan a Samaria. Jesús ya se había muerto. Entonces, si se había convertido todo el poblado, toda la región, ¿cómo es que ahora tienen que ir a evangelizar, a hacer misión a esa zona? Y fíjense cómo es la misión. Silvia, ¿quisieras continuar con 14-17, Hechos 8, 14-17, por favor? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Claro, es una misión que está respaldada por los de Jerusalén, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, acá hay un tema de que hay una misión que no existía en esta región. Entonces hoy las y los biblistas en general admitimos que Jesús durante su vida pública no predicó en Samaria, solo se dirigió al judaísmo, es decir, que lo que Jesús
pretendía o intentaba era una renovación del judaísmo. Entonces, nos encontramos con que el diálogo de Jesús con la mujer de Samaria es una construcción literaria de la comunidad de Juan, que tenía entre sus seguidores a un buen número de samaritanos. ¿Qué queremos decir con esto? Que este hecho no fue histórico, sino que es una construcción. Acuérdense cuando dimos la primera clase en marzo, que decíamos que había muchas manos redaccionales, que hubo pasó por muchas manos, tuvo un largo proceso de redacción, de composición, este evangelio, y entonces cada uno fue aportando desde su lugar. Y como probablemente había un gran número de samaritanos dentro de la comunidad de Juan, se encontraron con que tenían el Evangelio, lo que acabábamos de leer, de Lucas y de Mateo, que prácticamente dejaban al descubierto la enemistad entre samaritanos y el resto de los judíos. Entonces, esta comunidad, insertando este diálogo, establece como una relación con Jesús. Lo que está haciendo es decir que Jesús hizo lo que luego verdaderamente lograron los misioneros, que entendieron que la misión de Jesús no era solamente para los judíos, sino para todo el pueblo. Entonces, para todos los pueblos, ¿no? Entonces, el género literario, ya que entendemos que es una construcción literaria, decimos que el género literario es de encuentro. ¿Y un encuentro de qué tipo? De revelación. ¿Se acuerdan que el mes pasado hablábamos del encuentro con Nicodemo? Bueno, entonces forma un díptico. Probablemente hayan visto en algunas iglesias o en algunos cuadros de iglesias de Europa los trípticos, que son esos que tienen como 3 partes, esas, sí, son como cuadros con 3 partes. Bueno, si tienen 2 partes, se llaman dípticos, ¿no? Entonces, esta escena forma un grupo junto a la de Nicodemo. ¿Y cuáles serían las similitudes y diferencias de estos dos relatos? Nicodemo es un hombre fariseo, prominente entre los judíos, y la mujer es una mujer de pueblo, del pueblo de Sicar. Recuerdan que Nicodemo lo va a ver de noche por temor al resto de los fariseos, y esto es al mediodía, ahora enseguida lo vemos. El encuentro con Nicodemo es en Jerusalén, y esto es en Samaria, en tierra, digamos, de adversarios. Aparece un malentendido, que este es un recurso que al evangelista, a Juan le gusta mucho. ¿Se acuerdan de nacer de nuevo, nacer de lo alto, y tengo que volver siendo viejo al seno de mi madre? ¿Se acuerdan todo lo que vimos el mes pasado? Bueno, y acá el malentendido es con el agua viva, ¿no? Entonces, ay, dame de esa agua, así no voy a tener más sed y no tengo que venir más al pozo. ¿Para qué utiliza este recurso del malentendido el evangelista? Para explicar, para hacerlo hablar a Jesús, para contar el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces ponen en transparencia el verdadero sentido, no el sentido más superficial, que es el que presentan los dos interlocutores con el malentendido, sino el sentido más profundo, ¿no? En los dos textos, si ustedes tienen sus Biblias a mano, van a ver que en el de Nicodemo, en el versículo 11, habla de nosotros y ustedes. Y en nuestro texto también habla de nosotros y ustedes. Nosotros damos testimonio y ustedes no nos creen. Acá, nosotros adoramos y ustedes adoran, ahí por el versículo 22. Nicodemo representa la ortodoxia judía
y la samaritana, la creencia de los samaritanos, ¿no? Entonces son los dos símbolo de otra cosa, no son personajes en el sentido estricto de la palabra, sino que son símbolo, uno de lo que Jesús vino a cambiar, como decíamos recién, y acá en el caso de la mujer de Samaria, las creencias de los samaritanos. En el texto de Nicodemo vemos el tema de agua y espíritu en 3, versículo 5, y en nuestro caso de la samaritana vemos el tema del agua en los versículos 10 y siguientes, ahora entramos en eso, y del espíritu en el versículo 24. Es decir, hay muchos puntos de conexión entre un tema y el otro, entre un parágrafo y el otro, por eso decimos que están así como casi en espejo, diríamos, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es algo de la estructura, ¿no? Entonces vemos toda una primera parte del versículo 1 al versículo 6, donde aparecen la ubicación en tiempo y espacio, y este hablar del bautismo, ¿no? Recuerden que después del texto que nosotros vimos de, a ver, ¿dónde encuentro? Después de Juan 3 termina con el tema del bautismo, ¿no? ¿Se acuerdan que Juan empieza a hablar y le dice que está haciendo otros discípulos y que está bautizando? Así termina el capítulo 3, y el comienzo del 4 retoma el tema del bautismo, que justamente tiene que ver con el agua. Y después, ¿cuál va a ser acá del versículo 7 al versículo 18 aproximadamente? Todo el tema del agua viva y del agua que brota para vida eterna. Sin ningún nexo, sin ningún... sin ninguna conexión, se pasa directamente al tema de la adoración. Y finalmente, en los últimos versículos de lo que nosotros hemos trabajado hasta el versículo 29, es el diálogo con los discípulos y el reconocimiento de Jesús como el Cristo. Entonces, lo que estábamos diciendo se ve de esta manera. En primer lugar, una ubicación en espacio y tiempo que nos relaciona con los versículos 2 y 3. Recuerden que cuando vimos las bodas de Caná, en el capítulo 2, también vimos el tema del agua, ¿se acuerdan? Y en 3 también lo tenemos, y por eso está la mención del bautismo. El primer diálogo con la mujer, como decíamos, es el del agua. El segundo con la mujer es sobre tu marido, que ahora vamos a hablar, y el lugar de adoración es Jericín, es Jerusalén o Dios Espíritu. Bueno, ahí hay para pensar también. Y en el diálogo con sus discípulos y la conversión de todo el pueblo con el reconocimiento de que Jesús es el Mesías, el Cristo esperado. Acá, para los que me celebran los colores, vamos a darles un poco de gusto. Entonces, tenemos la presencia de Jesús que y la mención del bautismo. Todo lo que tiene que ver con el bautismo y con el agua lo he puesto en blanco, y también puse con letras blancas el tema del pozo. En verde tenemos el tema de los lugares, que sale de Judea y parte para Galilea, pasando por Samaria, en la localidad de, en la ciudad, en el pueblo de Sicar, cerca de donde está el pozo de Jacob, y era como la hora sexta. Entonces hasta acá decíamos que estaba la ubicación de
en tiempo y lugar. Hablábamos con Mercedes y decíamos, se podría hacer un análisis de este texto nada más que hablando de los lugares, ¿no? Hay mucho para decir de esto. Simplemente decir que la hora sexta, si calculamos que amanecía, voy a decirlo así como rápidamente, ¿no? Que amanecía tipo 6 de la mañana, más 6 horas son las 12 del mediodía. Es hora de pleno calor, es una hora donde nadie iba a buscar agua al pozo. ¿Por qué? Porque hacía un calor terrible y es más, Jesús estaba cansado del camino, ¿no? Por eso se sienta junto al pozo. Entonces decíamos, era el mediodía y normalmente las mujeres iban a buscar agua o bien temprano a la mañana o al atardecer cuando ya el sol no era tan fuerte y allí compartían algunas cuestiones familiares, etc. Tenemos todo el tema del agua, que como ven va permeando todo el tema y de golpe se corta cuando Jesús le dice, anda a llamar a tu marido, no tengo marido, entonces le dice, dijiste bien que no tenés marido porque tuviste 5 maridos y ahora el que tenés no es tu marido, ¿no? Y parece que no se entiende, porque están hablando del agua y él le pide que llame al marido. Mucho no se entiende acá. Y después de hablar del marido, también sin nexo alguno, sin conexión alguna, parece que entran en todo el tema de la adoración, que lo tienen acá subrayado. Van a adorar en el lugar donde se debe adorar, van a adorar, etc., ¿no? Y fíjense que, contrariamente a lo que pasaba, que habíamos leído en las bodas de Caná, mujer, todavía no es mi hora, acá es la hora, pero llega la hora y es ahora, versículo 23. Entonces ahora sí llega la hora, de tal manera que él dice, yo soy el que habla contigo, el Cristo, el Mesías que vos estás esperando, soy yo el que está hablando con vos, ¿no? Recuerden que, bueno, termina entonces con el tema de que en forma de pregunta, con que la mujer de alguna manera reconoce que Jesús es el Cristo. De Jerusalén a Galilea con escalas. En el versículo 4 dice que era necesario que él pasara por Samaria. En realidad ven allí la flecha, ahí está Jerusalén, ahí está Sicar y allá arriba está Galilea. Pero en realidad acá tenemos las 3 vías de comunicación que había. Había un camino que era el que se llamaba Via Maris, o sea, el camino del mar, que iba paralelo a la costa del Mediterráneo. Estoy señalando acá con mi cursor. Entonces este era uno de los caminos. El otro de los caminos efectivamente era este azul que va desde Jerusalén hasta Galilea, pasando por Samaria. En general no lo tomaban los judíos porque justamente creían que los samaritanos estaban impuros y no querían pasar por Samaria. Entonces, ¿qué hacían? Cruzaban, acá está más finito, pero creo que se puede ver, cruzaban el Jordán, iban por Perea y una vez que atravesaban Samaria, entraban en Jerusalén, ¿no? Entonces, si acá está Samaria, lo que hacen es hacer este desvío. Este desvío es un camino mucho más largo. La característica, bueno, como dije, este es el camino del mar, este es el camino más corto, pero la dificultad que tiene es que es montañoso. Este camino, la dificultad que tiene es que es largo, pero los libera a los judíos de pasar por tierras impuras. Tenemos el pozo, que es Pegue,
que es fuente o manantial, y aparece 2 veces en el versículo 6, y también aparece en 4:14, si ustedes miran sus textos, allí está la idea de agua que brota. Entonces, en el 14, el que beba del agua que yo le daré no tendrá más sed, ¿no? Entonces, como la idea de manantial. Pero en el versículo 11 y versículo 12 aparece con otra palabra, el pozo, que es frear, que es como lugar, como cisterna, ¿no? Es simplemente una curiosidad que no usa en el mismo párrafo o parágrafo, no usa la misma palabra para pozo. Habíamos dicho, cuando vimos las bodas de Caná, estoy acá en mujer, esta invocación, este vocativo, habíamos dicho que aparece 4 veces. Bueno, miré y aparece 5 veces en el Evangelio de Juan, 2 veces referido a su madre, una es ahí en 2:4 donde lo vimos, y otra es 19:26, mujer, aquí tienes a tu hijo. Una vez es a la samaritana en 4:21, y una vez a la mujer acusada, esta no la habíamos visto, a la mujer acusada por los fariseos, que sería lo que vamos a ver el próximo mes. Y por último, a María Magdalena, donde aparece en capítulo 20, versículo 15, pero en 20:13 los ángeles, o sea, 2 versículos antes, los ángeles también la llaman mujer, mujer porque lloras, ¿no? Y Jesús le pregunta lo mismo cuando aparece en el 15 ya resucitado. Bueno, quería compartirles un texto de Mercedes Navarro Puerto que dice, hablando con respecto a las bodas de Caná. En Juan 4:21, el narrador menciona a la samaritana como mujer. Y Jesús mismo, cuando comienza su discurso sobre el tipo de adoración a Dios, la llama mujer. Créeme, mujer, llega la hora en que... Observo algunos contactos entre este texto y el episodio analizado, tales como la mención de Galilea, el lugar a donde se dirige Jesús, Samaria, lugar de paso, el importante papel del agua, que forma parte de la transformación realizada, transformación que, sin embargo, como en Caná, solo tiene lugar en la relación con Jesús y por su palabra. Entre ambos episodios se observa una confrontación invertida entre la mujer y Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que si en Caná es Jesús quien pone la distancia con su madre, en el diálogo con la samaritana es ella la que las establece, ¿no? ¿Se acuerdan? Mujer, no ha llegado mi hora, para un poco, todavía no llegó mi hora. En cambio ahora es la mujer la que le dice, ¿qué haces vos siendo judío pidiéndome agua a mí? En Caná, continuó, las tinajas son recipientes vacíos, como sucede con el cántaro de la mujer samaritana. Pero también en este caso se trata de una inversión, pues las tinajas vacías son llenadas con agua hasta el borde, y la mujer va a llenar el cántaro, pero el cántaro lo deja vacío, queda vacío junto al pozo. En ambas ocasiones se menciona la hora, como lo vimos recién en el subrayado, pero teniendo en cuenta el avance narrativo del relato evangélico. Mientras en Caná la expresión es ambigua, ahora es clara. Se trata de una hora del presente que relaciona a los seres humanos con Dios de una manera nueva. La alusión al culto es manifiesta en el texto de la samaritana. ¿Dónde vamos a adorar? ¿Dónde adoran ustedes? ¿Dónde adoramos nosotros? Mientras que en Caná es velada cuando se describe las tinajas como destinadas a las abluciones, a las purificaciones de los judíos. Entonces,
Este diálogo muestra una manera de Jesús de revelarse, de manifestarse, de darse a conocer. Y la samaritana va evolucionando gradualmente en esta comprensión de quién es Jesús. Entonces, si ustedes miran su texto, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío? Después dice, pero Señor. Después le pregunta, ¿vos te crees que sos mayor que nuestro padre Jacob? Finalmente dice, me parece que sos un profeta. Y por último, va a contarle a los de su pueblo que este es el Cristo. ¿Qué pasa con los maridos de la samaritana? ¿Se acuerdan que dijimos que había como dos partes en el diálogo? La primera sobre el agua y la segunda sobre la adoración. Entonces, Jesús empieza preguntándole por el marido, ¿no? Entonces allí en los versículos 16 a 20 tenemos esta parte que empieza con el marido. Según la tradición judía, una mujer podía casarse hasta 2 veces, no 5 veces. Entonces, bueno, en las lenguas semitas, Baal puede significar tanto marido como Dios falso. Entonces Jesús le estaría diciendo algo así como, llama a tu marido o llama, invoca a tu falso Dios, porque los 5 maridos darían a entender la idolatría de los samaritanos cuando estuvieron con los asirios, pero por eso fueron considerados impuros. El actual que Yahvé no lo entienden, y Jesús viene a ser el séptimo, que es el que da a conocer verdaderamente esto que ocurre. Merce, ¿vos querés comentar algo hasta acá? Como quieras, si no terminé, después retomo un Bueno, par de cosas. bueno, dale. No, ya tenemos reflexión. Ya estamos. Ok, entonces, a ver, un par de Dejo de, puntos. dejo Sí, de claro. compartir y después, Bueno, ¿eh? sí, sí. para, para mirarnos un poquito y después volvemos con las preguntitas, si les parece, o vamos viendo cómo sigue la charla. Bueno, entonces, a ver, un par de puntos para complementar de la presentación que hizo Carolina del texto. Un punto que por ahí, que no lo habíamos hablado antes, pero que me parece que podría aclarar algo que surgió ahora, es por qué hay 2 términos para pozo. Y eso es porque no es lo mismo un pozo un manantial. Es decir, hay muchos textos bíblicos o mejor dicho, hay vocabulario bíblico hebreo que diferencia los distintos tipos de pozo. ¿Por qué? Porque el manantial es agua que corre y la expresión bíblica agua viva, que aparece en los evangelios, bueno, la mujer lo dice, ¿no? Para que no tenga que volver a venir al pozo. El agua viva en realidad quiere decir agua corriente, que es el agua que se puede tomar. Entonces, para ese tipo de manantial que no se construye, sino que surge debajo de la tierra, y lo que hicieron los israelitas fue construir digamos, una estructura que permitiera acercarse al agua sin caerse para sacar agua, es un tipo de pozo. Y el otro tipo de pozo es una cisterna que lo que hace es almacenar agua. Entonces, sirve, pero básicamente sirve para almacenar para riego, para limpieza, pero corre el peligro de que se caiga un animal, corre el peligro de que quede estancada, entonces no es tan buena para beber. Entonces, hay una cantidad de vocabularios diferentes que marcan que como buen pueblo que necesitaba el agua, digamos, de pozos y de manantiales para poder sobrevivir, hace una diferencia. Y hay toda una tradición muy importante justamente de que Jacob había, bueno, lo que había hecho es descubrir un pozo, un manantial, ¿no?
y lo dejó para que, señalado para que sus descendientes tuvieran ese lugar. Y quedó en un territorio que es el de Sicar, que según la tradición está en la tribu, en una de las dos tribus de los hijos de José, porque José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín, y cuando se dividen las tribus, en realidad quedan los dos, es decir, quedan las dos tribus de Manasés y de Efraín, las dos salidas de José en el norte, y es uno de los lugares importantes. Ahora, el pozo de Jacob era importante tanto para los judíos como para los samaritanos. Entonces, este es un punto importante, que el relato esté ubicado en un lugar que, si bien está en territorio samaritano, tiene importancia también para el judaísmo. No es cualquier lugar, sino que es un lugar con una herencia importante, y esa herencia está también marcada por la mención de ese pozo justamente relacionada con Jacob y con José, su hijo. ¿Y por qué esto es importante? Porque había toda una tradición que todo el mundo conocía, y Carolina nos mostró en los otros textos de los otros evangelios, en Mateo y en Lucas. En Marcos no aparece Samaria para nada, pero en Mateo y en Lucas vieron que hay en Mateo una prohibición explícita de pasar por Samaria, y en Lucas es ambiguo, los discípulos van, pero no es claro si Jesús alguna vez estuvo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque había una tradición muy importante de que Samaria era un territorio impuro. Por eso lo que Carolina explicó de tomar una de las otras dos rutas, la Vía Maris o la ruta por Transjordania. ¿Por qué? ¿De dónde salía esta tradición de que Samaria era impura? Bueno, antes de entrar en eso hay que... Bueno, no, después voy a eso, pero si me olvido, recuérdenme. Es la pregunta sobre si Samaria o los samaritanos eran parte del pueblo de Israel o no. Esa es una pregunta clave en este texto. ¿Es parte de Israel o son dos pueblos distintos? Bueno, ¿de dónde venía esta tradición? Hay varias fuentes. Si miramos Flavio Josefo y otras fuentes de la época más o menos del Evangelio de Juan, ellos no hablan de los samaritanos, sino hablan de los juteos. Y los juteos eran la gente de una región de Mesopotamia que, según la tradición, cuando Asiria en el 722 antes de nuestra era conquistó el reino del norte, llamado Reino de Israel, lo que hicieron los asirios fue llevarse a la población, a la élite, al rey, a los sacerdotes, a la corte, a los profetas, y trajo pueblos de otras partes del imperio para mezclar la población. ¿Por qué? Porque la política de Asiria era prevenir posibles insurrecciones o rebeldías de los pueblos conquistados, mezclándolos entre sí, de modo que no hubiera mucha posibilidad de modo que hasta que se pusieran de acuerdo, se entendieran con idiomas distintos, se aliaran y qué sé yo, pasaran unos cuantos siglos. Entonces Asiria lo que hizo fue traer, según Segunda me parece, ahí Carolina puso Segunda el texto, Reyes. Segunda Reyes, fue traer población de Babilonia, de la zona de Mesopotamia, mejor dicho, Babilonia no habían llegado todavía, y ubicarla en esta zona. Y una de esas regiones era la región llamada Jutea. Por eso, entonces, en la época de Jesús, atribuyen a los samaritanos un origen mezclado como mucho, sino pagano, asirio, y lo llaman directamente juteos en vez de llamarlos samaritanos. Desde esta visión, entonces, Samaria no sería judía, o como mucho sería mezclado. Ahora, otros autores dicen, bueno, pero no exiliaron a toda la población, sino que se llevaron a la capa dirigente. A la gente, al pueblo pobre lo dejaron en la tierra. Esperen que estoy por estornudar.
lo dejaron en la tierra para seguir trabajando la tierra porque necesitaban cultivo, necesitaban cobrar impuestos. Entonces, no es que hubo solamente población asiria. Toda esta discusión se traslada a lo largo de los siglos hasta llegar a la época de Jesús, donde es más clara el rechazo samaritano es en los escritos que son posteriores al tiempo de Jesús, que son más o menos del tiempo de Juan en adelante, y es la época en que se produce lo que va después, más tarde, va a ser una parte del Talmud o de la Mishnah, que después pasa a ser parte del Talmud, de los escritos rabínicos. Es decir, que lo que hay, lo que podemos trazar a lo largo de las distintas fuentes, es una creciente separación entre el pueblo samaritano y el pueblo judío. Entonces, en la época de Jesús no hay tal separación. En la época que vivió Jesús, quiero decir, no de los evangelios, ¿no? Aunque también había una cierta desconfianza, por lo menos no había una enemistad grande. ¿Por qué? Porque sí había una cierta desconfianza porque aparentemente Samaria había apoyado a los romanos. Entonces, sobre todo en el año 70, ya no estamos hablando de la época de Jesús, estamos hablando 40 años después, cuando los romanos conquistan Jerusalén y la destruyen y ya no hay templo de Jerusalén, ahí se empieza a ensanchar esa brecha, esa enemistad entre samaritanos y judíos, como también con el cristianismo, ¿no? Es decir, empiezan a separarse distintas sectas judías, unas quedan en lo más cercano a los fariseos y otras no. No sé si hay preguntas o hay algo que no aclaré, o vos te acordás, Caro, algo más que quisieras que dijera. Sí, lo de los dioses, los 5 maridos, los dioses. Ah, bien. Entonces, parte de esa, digamos, el término, en el griego aparece marido o varón, ¿no? El término es aner, que quiere decir varón o marido. Pero seguramente ni la samaritana ni Jesús hubieran hablado griego, hubieran hablado o hebreo o arameo, que era el idioma de la época. Entonces, para la región de Samaria, y de hecho también en el sur, en la zona de Judea, el dios Baal había sido muy importante. De hecho, si ustedes leen a los profetas, van a ver constantemente las polémicas contra los judíos que se van tras Baal, etc. Ese término Baal es el nombre propio del dios, pero en realidad significa señor o dueño. Y aparece en algunos textos justamente en el sentido tanto de esposo como de dueño, por ejemplo, de una esclava. Entonces, las explicaciones de por qué estaría aludiendo a los 5 maridos o los 5 Baales son varias. Una es que tendría que ver con las 5 regiones de Asiria, justamente, que acuérdense, había sido el origen pagano, entre comillas, de Samaria y de los samaritanos. Entonces, una posibilidad es explicarlo diciendo, bueno, se refiere a las 5 regiones paganas no creyentes en Yahvé que poblaron esta región. Pero en realidad había 7 dioses, entonces ahí es un poquito más difícil de entender. Otra posibilidad es que se refiriera a los esposos que había tenido la mujer. ¿Por qué? Porque hay una tradición muy importante del mesianismo samaritano, del que no sabemos mucho realmente, pero algunas cosas sabemos. Y una de las cosas que sabemos es que al separarse del judaísmo tenía una concepción mesiánica diferente. No mantenía una noción de un Mesías davídico, hijo de David, como vemos en los escritos judíos, sino que la idea del Mesías era una idea de un Mesías que iba a retornar
a la imagen de Moisés como profeta. Al final del libro de Deuteronomio habla de Moisés como profeta. Y una de las cosas que iba a hacer este profeta o este Mesías era explicar o sacar a la luz todo lo escondido. Entonces, por eso la mujer, cuando Jesús le dice, sí, yo sé que no es tu marido, está revelando algo que él como judío no tenía cómo saber. Y que la mujer interpreta diciendo, bueno, si el Mesías nos va a revelar todo, ¿no será el Mesías? Miren todo lo que me ha revelado a mí. Entonces, esta cuestión de los 5 maridos, que por otro lado hay que decir que los comentarios tradicionales enseguida la acusan a ella de haber tenido demasiados maridos, en lugar de ver otras posibilidades dentro del texto, puede ser que fueran demasiados maridos según la ley judía, pero no es necesariamente algo de lo que Jesús la acuse. Más bien sirve, como explicó Caro, como elemento de malentendido para llevarla a una fe mayor. Así que bueno, creo que con eso más o menos tenemos. Después si surgen más cosas. Está también lo que mencionó antes Marcela de las distintas posibilidades de creer, ¿no? A partir de qué cree cada uno o cada una. A partir de verlo bajo la palmera, de que Jesús le dijera que lo vio bajo la palmera al otro, Felipe, a partir de que ella creyera, porque escuchó cosas digamos, secretas, a partir de que lo ve como profeta, ¿dónde está la cuestión de la fe? Bueno, creo que está por ahora. Sí, yo lo que quería decir es que en Segunda Reyes 17, 24 y siguientes, ustedes pueden encontrar, si les interesa, un poquito cómo es esto de la mezcla de cómo viene del rey asirio y demás, lo que acaba de contar Mercedes. Claro, perdón que te interrumpa, no sé si a todos se les va un poco el sonido cuando los hablas, pero no escuché la cita, ¿la podés repetir? ¿Segunda Reyes sí, cuánto? Segunda Reyes, capítulo 17, del versículo 24 y siguientes. Bien, 17, Segunda Reyes, hay 2 libros de Reyes, por eso es 2, ¿no? Segunda Reyes 17, 24 sí. Y siguientes. Sí. Entonces, allí tienen esto de los dioses y cómo no aceptan a Yahvé y demás. Entonces, fíjense, hay 5 maridos, los otros 5 dioses, los otros 5 Baales. El que tenés ahora no es tu marido, como que el que tienen ahora no es completamente tu marido, y el que viene a traer la verdad es el 7º, que es Jesús, ¿no? No como Dios a lo mejor, pero fíjense que viene a decirles, y hay un versículo que es clave, que es donde le dice, Dios es espíritu. Y acá vale la aclaración de Dios es espíritu, no quiere decir que Dios es espíritu en contraposición a lo material, ¿no? Sino espíritu con mayúsculas, ¿no? Entonces, lo que hay para decir acá es que es una nueva manera de entender la fe, lo que decíamos recién, ¿no? Entonces, a unos lo entienden de una manera, otros lo entienden de otra, y Jesús va como acompañando progresivamente el camino de cada uno, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante. Y para completar el tema del pozo y del manantial y del agua viva, el manantial es desde donde brota el agua, ¿no? Y cuando nosotros traducimos agua viva, agua viva, no agua viva como la que nos agarra en el mar, en griego la palabra es agua, como si dijeras que vive, pero no que vive, el agua que vive, es el agua que te vivifica, que te da vida, ¿no? Entonces, no es el adjetivo, no está calificando a agua, sino que es
es un participio presente, no sé cómo explicarlo. Es como que es una especie de acción que se da, que es un agua en acción. Por eso la relación con el manantial, ¿no? Porque del manantial permanentemente brota el agua. En cambio, no decimos estanque, ¿cómo es la otra palabra? Aljibe. En un aljibe se junta el agua y ahí queda, como si yo pusiera un balde, que ahora no lo voy a poner por el dengue, pero como si yo pusiera un balde y juntara agua ahí, ¿no? Bueno, no es eso. La idea es el agua que brota permanentemente y que permanentemente te da vida, te va vivificando todo el tiempo, va generando vida todo el tiempo. Entonces me parece es muy difícil traducirlo, pero me parece muy lindo poder transmitir la idea, ¿no? Entonces, Jesús es esta agua que te vivifica para la vida eterna, o sea, esto es para siempre, no es que un día se va a acabar, ¿no? Entonces, me pareció re linda esa idea y lo progresivo del mensaje, cómo la mujer va descubriendo paulatinamente quién es Jesús. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, sobre alguna otra cosa. Hay montones de cosas para decir de este texto. Sí, Viole. Voy a hacer una pregunta porque me está trabajando la cabeza, no sé si tiene que ver. ¿Qué diferencia hay entre el buen samaritano y Samaria? ¿No es lo mismo? Pregunto. Sí, justamente el samaritano es de Era el esta hombre bueno, región. ¿no? Entonces, Era de esa región. y lo que está diciendo es, este que es del pueblo enemigo, entre comillas, Sí. no sé, de estos que son adversarios nuestros, que no sabemos si son de los nuestros o no, ¿no? Entonces, este es el que hace el bien, pasa el sacerdote, y nadie hace nada, o sea, pasan los nuestros y nadie hace nada, pero el que es enemigo, no sé cómo decirlo, Sí, como sí, sí, del sí. otro pueblo, Sí, del otro. con el que nosotros, el texto nuestro lo dice, ¿no? La mujer le dice, si los samaritanos, mejor dicho, es el relator el que lo pone, como en un paréntesis, ¿no? Si los samaritanos y los judíos no se tratan, no se llevan, ¿no? Entonces, fíjate, este es el samaritano el que ayuda, el que paga la hospedería y el que acompaña a, a, a la persona que está Y que demostró amor. lastimada. El que demostró amor. Exactamente, exactamente. Y acá en lugar de samaritano lo reemplaza Jesús, que da amor. ¿No es así? Digamos, más o menos, si queremos relacionarlo con amor. Si lo queremos relacionar por ese lado, podría ser. Gracias. Gracias por la pregunta, Viole. A mí me gusta mucho la comparación con, si ustedes tienen la oportunidad de leer todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4, así como, digamos, como de corrido, es un ratito nada más, ¿no? Serán 10, 15 minutitos. Pero van a ver que queda como una mirada son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Una un hombre, otra una mujer, una un judío, otra una samaritana, uno la ortodoxia judía, otro lo que creen los samaritanos. ¿Vieron? Entonces es como que hay muchas idas y vueltas entre los dos textos. Y esto de adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, ahí también pasa esto de Dios es espíritu, vuelvo a repetir, no como contrario a lo corporal, sino como es este espíritu que vivifica, es lo que se relaciona con el agua que nos da vida, ¿no? Caro, yo diría son 6:15 casi, Sí. y me parece que estaría bueno o separarnos en dos grupos o abrir para comentarios y preguntas y alentar sobre todo a la gente por ahí más tímida o nueva que
que por ahí cree que no tiene nada que aportar o que decir, que también se anime. ¿Vos tenías algunas preguntas de reflexión? Sí, no sé si las comparto o las leo simplemente. No, léelas por ahí, así nos vemos las caras. Sí, sí. Entonces, yo había pensado en qué enseñanzas te deja este texto, cuál es la buena noticia. A partir del versículo 23, adorar en espíritu y en verdad, ¿podemos pensar en una espiritualidad renovada que pueda superar los prejuicios raciales y el exclusivismo religioso, como lo hacen Jesús y la samaritana? Y la última pregunta, ¿es posible hacer alguna aplicación de este texto a nuestra vida de cada día? Me parece, Caro, que como son muchas, las voy a copiar y poner en el chat. Así Bueno, podemos. ¿querés que las Vayan ponga yo? pensando, si quieren que nos separemos en 2 grupos durante más o menos media hora, o trabajamos todos juntos, todas juntas. Silvia hace así. Todos juntos, digo yo. Bueno, Es porque a mí me gusta escucharlos a todos, por eso digo, pero es mi gusto, ¿no? está bien. Se pudiera poner la pregunta en el chat para poderla ver y, Ahí ¿verdad? las No había pongo, estado. ahí las pongo. Mientras tanto, Carolina, si Gracias. querés coordinar, comenzar el diálogo, lo que pasa es que tengo que ir al Sí. PowerPoint, copiar, pegar, pero ahí está viniendo, está viniendo. Sí. Bueno, no sé si hay alguna, la primera era que tenía que ver con si hay alguna enseñanza, algún mensaje, alguna buena noticia que les quede a ustedes a partir de este texto que compartimos del diálogo de Jesús y la samaritana, ¿no? Me parece el reconocimiento de la samaritana que Jesús está en Cristo, ¿no? Mesías, que lo reconoce antes que nadie. Pero también lo reconoce a Jesús como el profeta, como aquel dice, me parece que eres un profeta, como que manifiesta distintos saberes, que sabe cosas digamos, en este caso, de esta samaritana, y entonces ella le dice, me parece que eres el profeta, como que alguien tiene saber y tiene autoridad. Quizás para explicar un poquito, sobre todo porque hoy hay varias personas que no han participado antes, no hay comentarios tontos, no hay preguntas tontas, no hay comentarios obvios, nadie hace el tonto por preguntar o comentar nada. Siempre que se haga con respeto está todo perfecto. Y es justamente el espacio para preguntar, para comentar, para reflexionar. Y en el diálogo crecemos y aprendemos todos, todas. Así que en ese sentido que nadie sienta que no tiene nada que decir o no. Simplemente pedir la palabra. Si ustedes saben, ahí abajo tienen también en donde dice reacciones, en su Zoom, tienen un botón para levantar la mano, ahí como yo hice recién. Entonces, eso nos permite ver mejor quién quiere hablar. Y ahí la veo a Marinés. Así que anímense, porque lo lindo es justamente, bien, y después Nina la veo levantar la mano también. Entonces, en ese orden, Hola. Marinés, Nina y no sé si alguien más. Sí, Dios les bendiga y gracias, Mercedes,
abrir estos espacios de diálogo con café o con lo que cada cual pueda tomar desde su contexto. Saludos desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. De ese pasaje de Jesús y la samaritana siempre ha sido uno de mucha intriga. Para mí, como mujer puertorriqueña, en el contexto del ministerio pastoral, donde todavía un poco acá en Puerto Rico hay mucho prejuicio con el ministerio de la mujer. Y el pasaje siempre me llama la atención porque vemos a una mujer con un diálogo con mucho contenido teológico, que tal vez no se supone que ella fuera alguien que conociera tanto de teología, por el prejuicio que había con los samaritanos y mucho más con una mujer. Al frente o al lado del diálogo un poquito como que torpe de parte de los discípulos que entran más adelante en la escena y que reflejan todo ese prejuicio, ¿verdad?, masculino de qué estar hablando Jesús con esta mujer y todo eso. Así que me llama mucho la atención la profundidad de ese diálogo teológico que tiene la mujer, lo que nos da oportunidad para entender, ¿verdad?, que la mujer tiene una voz y tiene algo que decir acerca de Dios y de su fe. Gracias, Qué lindo Marinés. lo que decís, Marinés. ¿Sabes qué? Yo pensaba, digo, ¿por qué no pusieron a otro hombre? ¿No? O sea, ¿por qué no pusieron a un señor samaritano en este encuentro? Ya que Jesús se había encontrado con Nicodemo, ¿por qué ahora no se encuentra con otro señor? ¿No? Y pone, el evangelista pone a una mujer, ¿no? Y la pone como dudosa para la lectura nuestra, ¿no? Como, además de que son impuros, además con muchos maridos. Entonces el lector desprevenido, la lectora desprevenida dice, esta mujer polígama o de vida ligera, no se trata de eso, ¿no? Pero por eso hice primero toda la aclaración de que es un relato que no existió realmente y que tiene una simbología, ¿no? Entonces, qué importante esto que decís, porque en nuestra vida después estas cosas influyen, entonces las mujeres no tenemos espacio, podríamos hacer toda una lectura de género de este texto, las mujeres no tenemos espacio, y esta mujer no se le calla, ¿no? ¿Por qué vos, o sea, imagínenselo, no, ¿por qué vos, Nagel? ¿Por qué vos, siendo judío, me venís a pedir a mí? Estás en mi tierra, estás en mi lugar y me venís a pedir agua. Uno podría imaginárselo así también, ¿no? Entonces, una mujer que lo confronta. Nosotros porque ya sabemos quién es Jesús, pero digo, en ese momento, él tenía fama por otro lado. Una mujer empoderada, justamente. Entonces, fíjense, ¿qué haces vos acá? Que venís a mi tierra, te sentás en mi pozo, el pozo de mi padre Jacob, y venís a pedirme agua. Y me decís que dame de beber, no, tanto mujer, que ya lo hablamos el mes pasado, como dame de beber, no, si bien están en imperativo, no se tomaba como una maleducación. El dame de beber no es de maleducación. Es como si yo fuera a la casa de ustedes y les dijera, ¿me convidás un vaso de agua? Parece una orden, pero en realidad es como un pedido importante, así como muy seguro. No es una falta de respeto lo que hace Jesús, ¿no? Esto también tenemos que aclararlo, ¿no? Entonces, no es... ¿Cómo? Tenemos a Nina, tenemos a Isis y tenemos a Andrés. Sí. Pasa que me voy acordando de cosas que he leído sí. Y por eso me detona lo de Marinés. Bueno, sigamos. Sí, sigamos. Tenemos también a Ana Lucía. Primero, Nina. Nina primero, que había levantado la mano. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por el espacio. Ay, perdón. ¿Dónde me fui ahora? Acá. Disculpen, pero no me encuentro.
Te estamos Pero escuchando. te escuchamos de todos perfecto, modos. Nina. Sí, pero bueno, ahí está. Ahí estás. Upa, ¿por qué se fue de nuevo? Estás. No, lo que a mí a ver, no me hace bien todavía el tema de la distancia que encuentro o que siento que hay entre cuando se lee la Biblia y las cosas que se fueron enseñando generación tras generación, pero de solo ir a misa. A ver si me puedo explicar. O sea, lo que aprendimos, en mi caso, ¿qué fue? Todas las prohibiciones, los permisos, lo que es maleducación, todo eso lo aprendimos de ir a misa y escuchar algo, según decía cada padre, tenía una forma distinta de expresar el Evangelio, ¿no? Hay una cosa que a mí me preocupa, que cuando leo la Biblia, por ejemplo, les cuento una cosa. Estoy escuchando también porque soy bastante curiosa con el tema de las religiones. Entonces, el otro día escuché un rabino que estudia la Kabbalah también, que decía, bueno, la que cumple, por ejemplo, si yo cumplo 76 años, tengo que leer el Salmo 77. Si yo cumplo 77, tengo que leer el Salmo 78. Bueno, yo me puse a leer el Salmo 78 y resulta que me pregunto, bueno, el Salmo 78 por lo menos habla de que Jesús habló al pueblo y esas cosas, pero no sé cuál es, o yo no entiendo cuál es el mensaje interno que me quiere dejar. O sea, detrás de las palabras del Salmo, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque no se refiere a mí, se refiere a las enseñanzas a un pueblo. Pero Nina, ¿por qué traes ese salmo con relación a este texto? ¿Qué conexión hiciste en tu cabeza entre el estudio bíblico y ese salmo? Porque resulta que los salmos a veces hablan de que Jesús protege, qué sé yo, pero muchas veces hablan de Israel, hablan del pueblo de Israel. Y bueno, salvo, por ejemplo, el Salmo 91, que lo leo seguido, ahí ya entiendo y me lo dirijo a mí. Pero otros salmos, no entiendo qué mensaje me quieren dejar. A lo mejor es que ¿me entendiste ahora? Te entendimos. Gracias. Bueno, ahora lo que estamos tratando es de ver el mensaje de este texto, ¿no? Del de la samaritana, porque es primero que la Biblia no tiene un solo mensaje, hay una cantidad de mensajes. Bueno, podemos decir muy ampliamente el mensaje es el amor de Dios, pero más en particular hay muchos mensajes diferentes. Y no siempre un texto nos habla en el momento en que lo leemos, por ahí nos habla en otro momento o no nos habla, porque hay distintas circunstancias, ¿no? Pero hagamos el esfuerzo de tratar de ver qué nos dice este texto hoy. Y después te prometo que otro día hablamos, no en los sábados, pero otro día vamos a hablar de los salmos. Bueno, no, pero lo que pasa que lo traje a colación porque me pasa lo mismo con este texto. O sea, no sé qué es lo que realmente me quiere comunicar a mí. Ok. Ok. Disculpame, es lo que me pasa. No, está bien. ¿Sabés, Nina, que por ahí yo hago la presentación, pero lo que verdaderamente nos enriquece es lo que comparten las otras compañeras y compañeros? Entonces, cada uno, ves como yo pregunté, ¿qué te deja este texto? Vos decís, yo no entiendo qué me deja este texto. Muy bien, por ahí escuchando a otras compañeras y compañeros, te vas dando una idea de por dónde va la cosa, a lo mejor. No quiere decir que tenga ninguno la verdad, pero cada uno te va a ir aportando algo.
capaz. Bueno, ok, gracias. Y por ahí hay textos que no nos hablan, eso también es importante. O sea, nadie tiene que sentirse mal o menos cristiana o nada porque un texto no nos hable, porque por ahí no es el momento para que ese texto nos diga nada. Así que eso también es válido, ¿no? Sí. Por ahí hoy este texto no me dice nada, pero el del mes que viene sí, y así. Eso también es válido, totalmente válido. Bueno, Isis y después Andrés, y no veo otras manos, pero si alguien más quiere, levante o con el botoncito O o levanta levante la que la mano. veamos. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por este espacio. Me fascina. A mí me parece que este texto, digamos, en el hoy, nos enseña mucho acerca de los prejuicios, de cómo lo que nosotros pensamos muchas veces de X o Y situación o persona, muchas veces ni siquiera está remotamente cerca de la realidad y menos de la voluntad de Dios para esa persona o para esa situación. Lo otro que también me enseña es cómo las mujeres somos o tenemos que cambiar para ser más sororas, porque yo he escuchado mucho de que las mujeres por lo general iban a los pozos en las mañanas y esta mujer iba a esa hora como para no juntarse con las otras mujeres porque muy seguramente no la veían bien. Y cuando ella va a compartir la noticia, no se junta con las amigas, o sea, tal vez ni tenía amigas, sino solo amigos. O sea, ella a quien le tiene confianza es a los varones de Samaria. Y a mí eso me da mucha tristeza porque me parece que como mujeres deberíamos desarrollar esa capacidad de abrazarnos, de arroparnos, de más bien si una persona, una mujer tiene mala fama, pues acercarnos a ver por qué tiene mala fama o por qué, cuál ha sido su vida, etcétera, ¿verdad? O sea, en vez de que el prejuicio diga, "Ah, no, es que van a decir que yo soy igual que ella, etcétera". Entonces, sí, me parece. Y respecto a lo que decía Caro, corrígeme, porque yo escuché una vez que y eso me fascinó, ¿verdad? Que en el Evangelio de Juan, las mujeres son las que saben y los hombres no saben nada. Entonces, eso me gustó mucho porque de verdad es muy disruptivo el Evangelio de Juan, como que pone, digamos, lo que tú nos hablabas, ¿verdad? El hombre judío, maestro, viejo, religioso, no sabe nada y llega en la oscuridad. En cambio, este encuentro es a mediodía, o sea, lleno de luz, la mujer entiende perfecto, más bien sale de evangelista, entonces sí me encanta esa visión de ese evangelio. Sí, yo no conozco este texto, este comentario que vos hacés con respecto a las mujeres en el Evangelio de Juan. Lo que sí me gustaría es no repetir, yo me lo digo a mí misma, no repetir esto de que era una mujer marginada por las otras porque tenía una vida de muchos maridos. No me parece que sea la lectura más adecuada por esto que acabamos de decir, que los maridos más bien se relacionan con los Baales, que eran los otros dioses que tenían los samaritanos y las samaritanas. Por otra parte, creo que no hice la corrección, pero yo sé que vos estudiás estas cuestiones.
recordá que cuando ella va, dice, va a los ántropos, y no va a los aner, no va a los varones, va a los ántropos, son los seres humanos, ¿no? O sea, va a todo el pueblo, no va solamente, no confía solamente en los varones, ¿no? Por lo menos es lo que dice el texto griego. Después, nosotras podemos hacer otras interpretaciones, cada una es libre de interpretar como le parezca. Pero yo sé que vos conocés de esto, por eso te quiero hacer la aclaración. No es aner, sino que es anthropos, y anthropos tratemos de traducir siempre por seres humanos, ¿no? Porque si no se genera esto que vos decís, que ella tiene más confianza en los varones, no, ella va y lo cuenta al pueblo. Por eso el texto termina con que todo el pueblo se convierte, ¿no? Entonces, es un pequeño detalle que me parece que nosotras, como mujeres, tenemos que rescatarlo. Bien, está Andrés, que levantó la mano. Después hay Sí. varios comentarios en el chat En de el Ana chat. Lucía, de Marinés y de Pedro, y después levantó la mano Miriam. Vamos en ese orden, y si después alguien más quiere, me avise y yo estoy anotando para no olvidar. Sí, Andrés. acá estamos con Adrián y con Fernando, que es la primera vez que participa, y es algo tímido, entonces me pidió que le haga de vocero. Él pregunta, ¿quiénes serían los samaritanos hoy en día? Hoy hay samaritanos. Bueno, ¿le contestaste, Andrés? Prefiero que hablen los que saben. Muy buena pregunta. Hoy Bueno, hay un grupo pequeño de samaritanos, pero parece ser que demográficamente nacen muchos varones, entonces tienden a extinguirse, ¿no? Pero es un grupo muy chiquito que creen que quieren tener el Pentateuco, la Torá, ellos creen tener la original, no sé cómo dicen, ¿viste? La primera copia, creen tenerla ellos. Pero creo que él está, No sé. está preguntando más en, digamos, sentido de aplicación al día de hoy. sí, eso ¿Quiénes pensé yo. serían los samaritanos Bueno, hoy en nuestra... no le vamos a contestar ni Carolina ni yo ahora, porque si no el resto no va a hablar. Después que dé la Bien. vuelta a la conversación, volvemos a la pregunta de Fernando. Bueno, Pero después si me no la deja lo vamos a pongo en olvidar. cámara para que no desconfíen de Sí, mí. sí. Hay un tercero acá. Con gusto, con gusto. Bueno, entonces leo lo que escribieron Ana Lucía con las primeras preguntas. Ya fue una vocera de Jesús ya que divulgó la noticia. Una mujer empoderada. Marinés dijo muy firme en sus convicciones, sin embargo con apertura al diálogo. Ana Lucía, de nuevo, ¿está bien la aclaración? No sé si era sobre eso o algo que dijimos entre medio en persona. Pedro dice, ya que estamos, me gustaría saber qué opinan de lo que comenta el libro de Esdras respecto de los samaritanos. En un principio quisieron participar de la reconstrucción del templo y se reconocían adoradores del mismo Dios. Zorobabel y la dirigencia judía les cierran las puertas. Siempre me llamó la atención que los samaritanos mantienen un firme monoteísmo, de su pronunciación del nombre divino se encuentra un parecido con la que hoy tiene más consenso. El Pentateuco samaritano está escrito en lengua samaritana, cuya, no sé qué dice acá, grafía, porque justo me lo tapaba, tiene similitudes con el alfabeto fenicio y con el paleo hebreo, si mal no recuerdo. Un texto que me llama la atención es el libro de Judith, que forma parte de la versión griega del Antiguo Testamento, es canónico para la Iglesia Católica y las ortodoxas orientales. Esperen que sigue, tengo que bajar el cursor. En la legendaria y apoteósica invasión asiria se mencionan las localidades samaritanas como parte del pueblo de Israel, incluso la resistencia en la cual la protagonista toma la iniciativa tiene su lugar una ciudad samaritana, Betulia, un texto nacionalista que propone
el restauracionismo judío que incluye a los samaritanos y a los buenos extranjeros. Respecto a la consigna frente a Jerusalén y el monte Gerizim, Jesús habla de los adoradores en espíritu y en verdad. No puedo dejar de pensar en el acontecimiento de Pentecostés. El Espíritu Santo permitía que cada uno oyera la palabra en su propia lengua. Es el Espíritu el que empuja a Felipe, el diácono, a tierra samaritana y al apóstol Pedro hacia Cornelio y un grupo de gentiles. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu nos une en la diversidad, nos abre al otro. Ya no nos convoca un centro ceremonial, sino Dios Espíritu, que es el Dios de la vida, Dios que es amor. Bien, y después Marinés dice qué maravillosa manera de ver el texto. Bueno, y bienvenido Fernando, te dice Ana Lucía y te decimos todas. Sí. Miriam había pedido la palabra, no veo otro pedido de palabra. Bueno. Mario, ¿estás pidiendo la palabra? Así Miriam. estaba, es una Muy bien. forma de agradecer. Es la primera vez que entro. Estuvo muy bueno todas las comparaciones con eso de los colores, el tema de la hora, de la mujer, y eso estuvo muy bueno. Así que quería agradecer por eso y la aplicación que a veces nosotros hacemos según la persona entre a la iglesia o lo veamos en la calle, según cómo está vestido, no le damos ni un folleto. Y eso está bastante equivocado y muchos lo tienen así, ¿viste? O sea, son como que no pueden estar conectándose con otro, que, ¿viste? Lo ves con la gorrita y toda esa forma de vestirse de muchos jóvenes y muchas veces les cerramos las puertas a ellos porque no le damos ni un mísero folleto para que lean algo de la palabra de Dios. Gracias, Mario. Bienvenido. Gracias, Mario. Miriam, te escuchamos. Sí. Con respecto al exclusivismo religioso, como lo hacen Jesús y la samaritana. En la lectura previa a esta clase me llamó la atención, digamos, el monte que se menciona y Jerusalén. Cuando voy a ver qué pasa con esta palabra monte, veo de que este monte, el lugar de adoración, está en Samaria y que otros adoraban en Jerusalén. Entonces, con estas cuestiones, bueno, los prejuicios raciales ya los hemos comentado un montón, pero el monte que está ubicado en Samaria, y Jerusalén, que está ubicado en otro espacio, tal, son lugares de adoración para unos y para otros, que en realidad se menciona como que exclusivos para unos y para otros, pero también como hacen la defensa, digamos, mencionan el pozo de Jacob. ¿Por qué justamente el pozo de Jacob? Como que es mi pozo, como es nuestro pozo. Ese exclusivismo religioso, como lo hacen tanto Jesús y la samaritana. Y entonces, o sea, aclaran, o sea, viendo los mapas que ustedes habían propuesto, es como que uno va asociando la región y como unos con otros, con este peregrinar, la necesidad del agua hace que uno comparta esos espacios. Qué bueno, Miriam. Gracias. Reni. Sí. Yo me pregunto porque por un lado leímos que Jesús vino para la renovación de los judíos y que incluso
les dicen a la gente no vayan a tierras extrañas. El autor de este cuento literario no hace caminar a Jesús justo por el camino, no por los dos caminos que evitaban Samaria, sino por el camino, e incluso pasa por el lugar más sagrado de ellos. Claro. Y que quiere en el fondo como anunciar la universalidad de su mensaje y que el agua viva no tiene lugar geográfico. Uy, mi teléfono. Bueno, muy Qué bueno. Reni. ¿Alguien más? Hay algunas personas que no han dicho nada. Si quieren, están muy invitadas. Vane. Bueno, hola a todos. En principio, les cuento mis sensaciones. Yo no entendí el texto cuando lo leí como varias veces y me costó mucho entenderlo. Así que, en primer lugar, agradezco que lo hayan desglosado y que lo hayan explicado. Luego entendí que es una construcción literaria, porque Carolina así lo explicó. Perdón, Vane, te silencié sin querer. Te silencié sin querer. Volvé, por favor. Volvé a desilenciarte. Ahí estamos. Ok. Digo que si no tuviera yo este espacio, nunca podría lograr entender el texto. Así que es un poco raro, porque digo, se supone que uno cuando lee la Biblia, si quisiera uno entenderla, tratar de entenderla, sería como muy difícil, ¿no? Porque ¿dónde se me va la mente? Si yo no sé que los maridos no son todos maridos, ¿no? Efectivamente, como dice el texto, sino que son dioses o señores, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, gracias por eso. De acuerdo a esto, lo que puedo sacar como una conclusión y de acuerdo a lo que escuché de los otros, en principio es que creo que siempre llego a la misma conclusión, que Dios siempre nos da la oportunidad de ir a Él, ¿no? Porque, como dice, los señores, ¿no? Que pueden ser dioses, varios dioses, 5 dioses, como que podés creer en distintas cosas, pero Él siempre te da la oportunidad de que vayas a Él y que creas que Él te va a ayudar, ¿no? Que te abre las puertas. Eso es una cosa. Y lo segundo es esto de que la samaritana, ¿no? Primero dijo que era un señor, después, no, primero como un hombre, el señor, y bueno, como que hasta que llegó a Cristo, ¿no? Y creo que alguien dijo esto de que a medida que uno va conociendo a una persona, puede descubrirla y no ser prejuicioso. Creo que eso también, y que a mí me pasó en mi vida, de a veces por no relacionarme, tener un punto de vista y cuando después vos empezás a hablar con una persona te das cuenta que es totalmente diferente. Entonces, eso está bueno, me gusta del texto, que me lo hayan hecho descubrir. Así que esas serían mis apreciaciones y mil gracias por todo esto que he aprendido hoy. Qué bueno, Vanessa, gracias a vos. Bueno, Marcela no dijo nada más, Graciela no dijo nada, Silvia no dijo nada, la otra Ay, Silvia está tampoco tomando dijo nada. examen. ¿Eh? Estás tomando examen. No, examen no, me encantaría escuchar qué opinan, qué les gustó del texto. Si quieren, todavía tienen una oportunidad, pero no están obligadas, por supuesto. Sí, Silvia. Si quieren digo algo, pero me encanta escucharlas. Yo diría que, no sé, lo que a mí más me llega es esta cercanía de Jesús, el encuentro entre la mujer y Jesús. Me parece que es lo más hermoso y que Jesús me pida algo, ¿no? Yo siento como que Jesús me pide algo a mí, me pide un vaso de agua, ¿no? Me parece que eso es muy hermoso. Y bueno, como
¿Qué podríamos decir para la vida diaria? Bueno, creo que cualquiera que nos pide un vaso de agua hoy es como el encuentro con Jesús. Yo diría eso. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, qué bueno. Igual ella no sabía que era Jesús, nosotros sí lo sabemos. Si hoy viniera Jesús, ya lo sabemos. Corremos con ventaja. Claro. Yo soy una chica de pocas palabras y las usé todas al inicio, así que ya está. Normalmente decimos, no, un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no? Pero la samaritana se lo quería negar. Claro, claro, pero... Imagínate. Viene Sí, Jesús sí. y le dice, no, vos no. Pero te quiero decir que generalmente, como viene el agua claramente para beber, no podemos tener algo contra una persona, no ser empático, pero si nos pide agua le damos, lo cual muestra también que nosotros nos abrimos, ¿no? El darle es abrirse, compartir, parece. Me parece, gracias, Viole. Me parece que Graciela quería hablar o me pareció mal. Estoy intentando, no sé si me escuchan. Sí. Porque acá me aparece como bloqueado el micrófono. Muy breve. Primero me sorprendió mucho lo de que no era un texto, no era una situación histórica. Me golpeó. Amo a la samaritana, me encanta este evangelio y eso me golpeó, me sorprendió y me choqueó. Y por otro lado, también pienso que tengo que volver sobre este texto varias veces como para ir reacomodando todo eso que escuchamos con el texto. Muchas gracias, hermoso. Gracias. Sí, me parece importante lo que dice Graciela de volver sobre el texto, porque nosotras hacemos un pedacito de todo lo que se puede decir. Entonces después, con esto que han podido escuchar y recibir, si vuelven sobre el texto y si lo releen, me parece que puede ser muy enriquecedor. Pero bueno, depende de cada uno, ¿no? Perdón, un ejemplito me pasó ayer. Ayer el Evangelio era el Magnificat. Y realmente leerlo en la situación de hoy es muy fuerte. Digo, cómo también los textos nos van hablando en distintos momentos, situaciones. Gracias. Totalmente cierto. La tengo a Marinés, que ha levantado la mano. Gracias nuevamente. Posiblemente lo hayan mencionado antes, y es que acá alguien había predicado un poco sobre ese texto y presentaba a Jesús como un atrevido, porque en vista de que no tenía un vaso para tomar agua, esa inferencia que este predicador hizo, y a mí me sacudió mucho porque se da en el contexto, ¿verdad? El compartir el mismo vaso, la misma taza, es algo que se da en los ambientes de mucha intimidad. Así que esta persona lo que decía era, Jesús le estaba diciendo a la samaritana, yo voy a superar el prejuicio y quiero beber de tu mismo vaso. O sea, me atrevo a beber de tu mismo vaso si tú te atreves a compartir el vaso. Y eso sacude mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Si se toma como válida esa interpretación de que fue un atrevimiento muy grande para compartir ese espacio de intimidad luego de haberse, ¿verdad?, roto todas estas barreras de prejuicio. Y acá, ¿verdad?, en Puerto Rico es entre familias que tú te atreves a compartir la taza de café y tómate un trago tú y te devuelves el vaso, es algo que es casi sacramental
para nuestra cultura. Mira, Gracias, Marinés. Bueno, nosotros hacemos gracias. eso con el mate también, ¿no? O por lo menos antes de la pandemia hacíamos eso con el mate y compartíamos el mate. Bueno, a ver, yo quería hacer dos cosas. Una es referirme a esto último que dijiste, Marinés, porque una de las cosas que digamos, que está implícita en el texto muy fuertemente es que a diferencia de esa cultura judía que veía a los samaritanos como impuros por causa de su mezcla con otros pueblos, que es lo que también mencionaba Pedro cuando habla del texto de Esdras, que no dejaron a los samaritanos reconstruir Jerusalén con ellos, justamente porque eran impuros. A diferencia de esa versión, Jesús no considera a la mujer impura, o no solo a la mujer, a toda la situación. Se sienta en el pozo, le pide tomar del mismo vaso, los discípulos van a comprar comida a la ciudad y pasa 2 días. Quiere decir que compartió con la ciudad de Sicar su vida y comió y se sentó y durmió en lugares que cualquier otro judío no hubiera tocado porque eso lo convertía en impuro. Entonces hay una dimensión muy importante en este texto de acercamiento a alguien o a un pueblo, digamos, a la mujer en primer lugar, pero también a un pueblo, rompiendo todo tipo de tabúes. El tabú de género, cómo un varón judío me habla a mí una mujer, cuando los discípulos llegan de comprar comida, dicen, pero ¿qué hace este hablando con una mujer? El tabú de étnico, el tabú religioso, porque eran 2 pueblos, digamos, tenían visiones o costumbres diferentes en cuanto al lugar de culto, en cuanto a quién es el Mesías, en cuanto a el lugar de la Biblia, es decir, unos tenían solo el Pentateuco y otros tenían muchos libros más y una cantidad de temas que ustedes fueron identificando. Entonces, tratando de contestarle a Fernando, por un lado, si lo mirás históricamente, digamos, no solamente hay, en tiempos de Jesús fue revolucionario y por eso es tan importante también este texto, ¿no? Porque lo que hace es mostrar, probablemente era una comunidad mixta, con gente samaritana y gente judía. Y entonces una manera de acercar o de hacer puentes es decir, bueno, ni uno ni otro, ni en Jerusalén ni en Garizim, sino de una manera nueva, el culto a Dios, digamos, a través de la salvación que da Jesús, ni en un lugar ni en el otro. Es una nueva comunidad y un nuevo lugar, en espíritu y no en un lugar determinado. Y así sucesivamente. Entonces, hay por un lado un acercamiento a un grupo que según se viera era parte a medias de Israel o era otro pueblo. Es decir, que se puede leer como un diálogo interreligioso también. Pero yendo más a la aplicación hoy, alguna gente ya acá en el grupo mencionó cuántos grupos hay hoy o cuántas personas a las que no consideramos dignas del Evangelio, no consideramos dignas de hablarle, tenemos prejuicios o sentimos que esas personas tienen prejuicios para con nosotras, como la mujer, ¿no? La mujer dice, vos, un judío, me hablas a mí. La mujer también había internalizado los prejuicios hacia los samaritanos y sobre todo las samaritanas, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una pregunta muy importante, y acá volviendo a lo que Nina preguntaba de dónde está la aplicación. Hay muchas aplicaciones posibles, ¿no? Yo creo que hoy para la iglesia, por lo menos, es una pregunta muy importante hasta dónde nuestros ritos, nuestras liturgias, nuestras costumbres, nuestras leyes, todo, nos separan de otros grupos de una manera que Jesús, si Jesús lo hiciera hoy, nos resultaría muy chocante, ¿no? Pero es una lectura, es la mía en este momento, no es la única, como dijimos, y como este grupo mostró, hay muchas lecturas posibles de este texto. Bueno, son las
7 hay un comentario más, que no lo veo todavía porque tengo el chat cerrado. También es interesante cómo inicia el diálogo entre ambos. Para obtener agua se necesita un recipiente que lo contiene. Sí, efectivamente. Hace falta acercarse. Y el hecho de que le pidiera agua muestra que no consideraba que era impura, o no le importaba, pero básicamente daría la impresión de que no consideraba que fueran impuros y por lo tanto habría que protegerse o no tocar para no contagiarse o no pasar la impureza. De eso hemos hablado en otros encuentros también. Para confirmar mi teoría, bueno, la teoría de muchos biblistas, muchos biblistas, de que es una construcción literaria, y siguiendo el comentario este último, nadie toma agua en este texto, porque finalmente el cántaro queda al lado del pozo. Así que ni Jesús, que estaba cansado y muerto de calor, toma agua, ni la mujer toma agua, nadie toma agua. Gente, si voy a tomar agua al pozo, voy a tomar agua al pozo. ¿Qué quieren que les diga? Así que es una construcción literaria. Aceptalo, Graciela, acepta la idea. Era la excusa para que la samaritana vaya al pueblo y le dé la noticia a la gente. Exacto, exacto. Y seguramente yo sospecho que en esa comunidad a la cual escribe Juan, esa samaritana que no tiene nombre fue una apóstol, fue una predicadora, una mujer que fue reconocida justamente por haber acercado a Jesús al pueblo. Y por eso se mantiene la historia también, ¿no? De alguna manera esa comunidad tenía mujeres samaritanas que eran reconocidas como parte de las predicadoras de Jesús o de las apóstoles. Si no, hubieran elegido, como dijo Caro, hubieran elegido un varón o hubieran elegido otra historia. Muchas gracias por estar, nos vemos el mes que viene, quienes no estén en la materia ahora, pero pero gracias por venir, especialmente nos alegra cuando aparece gente nueva, que hacía mucho que no venía, y gente que está siempre, también nos alegra mucho porque es muy fiel. Así que Dios los y las bendiga, y nos vemos la semana que viene, el mes que viene. Chau a todos. Gracias a todos. Chau, chau.